Castilla-La Mancha. Quiero agradecerle su presencia esta tarde, que ha venido para participar en una nueva sesión del ciclo Maridajes Cuánticos. La Biblioteca de Castilla-La Mancha organiza Conciencia a la Carta. Como ustedes saben, Ciencia a la Carta está formada por medio centenar de científicos e investigadores de diversos organismos dedicados a la divulgación y fomento de la cultura científica sin ánimo de lucro. En su afán de divulgación científica nos han traído esta tarde a Carlos Briones, que va a intentar respondernos una de las preguntas más antiguas del mundo. ¿Se puede vivir fuera de él? Carlos Briones Llorente, a que le agradecemos su presencia esta tarde aquí con nosotros, es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, asociado al programa de astrobiología de la NASA. Carlos lleva más de 20 años dedicado a investigar. Entre otros temas, su campo de investigación es el origen y la evolución temprana de la vida y su presencia en otros planetas. Compagina esta actividad, como probablemente conozcan ustedes, con la divulgación científica, por lo cual es habitual haber encontrado en otras conferencias, impartiendo cursos, participando en blog e incluso en prensa. Además, es autor o coautor de libros como El nanomundo en tus manos, Origen, el universo, la vida y los humanos, que este libro fue merecedor del premio Christmas al mejor libro de divulgación en 2016. Y Estamos solos en busca de otras vidas en el cosmos, que es su último libro de que nos viene a hablar esta tarde. Pero por si fuera poco, además de recorrer Europa como músico con la orquesta del Conservatorio de Burgos, le apasiona escribir. Llegó a publicar también relatos y libros de poemas, como puede ser el título de Donde estás ausente, que una vez más fue premiada con el Premio Perión de Poesía en 1993. Para hacerle la presentación está Arantxa de Ciencia a la Carta, que nos va a contar un poco más de la vida de Carlos y él nos hablará de su. Muchas gracias a los dos por haber contado con la biblioteca para esta actividad y bienvenido. Decía Mariló que muchas gracias por acogernos siempre en este ciclo de divulgación, gracias a todos vosotros por seguirnos. Y bueno, ya sabéis que en enero, por Omicron, tuvimos que suspender la charla de Conchilillo. Sabemos que en Toledo tiene muchos seguidores. Y bueno, vamos a intentar que venga pronto porque además ella también tiene muchas ganas de venir. Por el camino, seguimos con este ciclo. Mariló ya nos ha hecho una introducción de Carlos Briones, ha glosado sus muchos méritos. Yo me voy a permitir recomendaros dos cosas. Que os acerquéis al ciclo Cultura con C de Cosmos, que él es uno de los promotores y ya están a tope esta primavera. Y la otra cosa que os voy a recomendar es que busquéis en Google una charla que se llama El arte y la vida, un científico en el museo. Él la dio en el año 2019 en el Museo del Prado con motivo del bicentenario de esta pinacoteca. Y bueno, son 43 minutos de no pestañear. En ese tiempo que pasé sin respirar viendo esa charla, probablemente puse la misma cara que han puesto pues, los principales divulgadores y divulgadoras de España con los que he coincidido en eventos como Naucas, que le escuchan y entran en trance. Así que, bueno, aparte de eso, en torno al libro del que viene a hablarnos hoy, el libro Estamos solos, en busca de otras vidas en el cosmos. Aquí tenéis a los compañeros de Taiga, por si alguno quiere llevárselo firmado, ¿verdad, Carlos? Y os voy a decir que en el examen que os va a poner María al final de esta clase, pues probablemente el que gane se llevará, el que gane se llevará el libro de Carlos. Entonces, antes de dejarle la palabra, solo quiero permitirme, por favor, que aproveche este micrófono para recordaros a todos que mañana es el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y ya que me han dejado el foro, voy a reconocer públicamente toda la entrega, todo el compromiso de las 30 compañeras que tengo de Ciencia a la Carta, que están llevando la ciencia a los lugares más recónditos sin otro interés que el amor a la ciencia. Y de paso también quiero reconocer el trabajo de Ana María Manzano, que nos acompaña en todas las charlas, que es nuestra intérprete de lengua de signos y que está haciendo posible esta parte que nos interesa tanto, que es la atención a la diversidad. Y también tenemos 29 compañeros que también divulgan y a los que también quiero reconocer su trabajo. Así que os dejo con Carlos y vamos a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias, Mariló y la biblioteca, por acogernos. Es impresionante entrar aquí a dar una charla. Bueno, con las cosas que han pasado en este edificio, venir aquí a hacer una actividad cultural y atendiendo a la diversidad y estando pues eso, atentos a todas las inquietudes culturales.
Gracias, por supuesto, a Arantxa, por invitarme, por traerme aquí, por mantener viva la llama de este ciclo, con mis compañeras y compañeros, y bueno, pues por utilizarlo para volver a la normalidad, ¿no? Estamos volviendo todos a la normalidad. La verdad es que es un placer ver un aforo hasta donde se permite lleno, con aire circulando, con todos los Omicrons. Si alguien tiene Omicron se va a ir, ya no os preocupéis con los Omicrons de momento, pero todos manteniendo el sentido común, la cordura, las medidas de distancia y seguridad. Gracias también por los resúmenes o los glosas de mi vida, que han recordado cosas que yo ya ni me acordaba de ellas. Y bueno, la verdad es que para mí siempre es un placer, además de investigar en mi laboratorio con mi grupo, en el que hay más chicas que chicos, por cierto, y bueno, pues colaborar con muchos grupos de investigación, también esta labor de divulgación de traer la ciencia a todos los sitios. Y Toledo es un lugar donde me siento muy a gusto. Es la última ciudad en la que estuve antes del encierro, de hace ya casi 2 años. Estaba aquí de fin de semana y a partir de ya no se pudo hacer nada. Y entonces, pues el recuerdo de Toledo, hoy cuando volví a salir por Toledo, digo, qué bien, ¿no? O sea que tiene todo esto que está ocurriendo últimamente ese viso de vuelta a la normalidad, ¿no? Y tiene la gracia, para mí, que la culpa la tiene un virus RNA, que a mí me encantan los virus RNA. Siento mucho. No voy a hablar hoy de virus, pero si quieres algunas preguntas nos echamos a hablar de virus. Así que sin más preámbulos, y agradeciendo de nuevo que estéis todos aquí, la verdad, voy a empezar a contaros cosas. Muy bien, seguimos así. Si podéis bajar un poquito las luces, os lo agradezco. Las luces apagando allí. Sí. Esto lo podemos mover para que las primeras filas no se Sí. ¿Así? ¿Lo veis bien todos? ¿Sí? Sí. Estupendo. Pues estamos solos en el universo. Una gran pregunta, ¿verdad? Una pregunta, como os decía antes, muy antigua, probablemente de las más antiguas de la humanidad. Y os propongo empezar mirando al campo, ¿no? Estando en el campo y mirando al cielo. ¿Salís ahí fuera? No se oye. ¿Salís ahí fuera? Claro. ¿Lo hago así? ¿Os parece bien así? Intentaré no moverme mucho. Salís, os tomáis en el cielo, en el suelo, y si no hubiera contaminación lumínica, lo que estaría muy bien realmente, si no estuvieran los enjambres de satélites de Elon Musk, ¿verdad? Trazando líneas en nuestras noches, pues podríamos ver algo así. Esto es una astrofotografía de un amigo mío, de un colega de la Asociación Astronómica de Burgos, Jesús Pelaez. Y me gusta mucho esta foto porque vemos, por supuesto, la banda de la Vía Láctea, de nuestra propia galaxia, ¿verdad? Proyectada en el suelo, un montón en el cielo, un montón de estrellas, restos de contaminación lumínica, es decir, vemos la influencia antrópica del paisaje y vemos ahí Marte. Y vemos aquí el trazo de una estrella fugaz, es decir, un fragmento de una cola de un cometa. Y probablemente no lo vemos, pero eso está también lleno de planetas. Alrededor de muchas estrellas, quizá de todas las estrellas, hay discos protoplanetarios o planetas. Por lo tanto, en esta imagen, tomada por un astrónomo aficionado, un gran astrofotógrafo, pero que no deja de ser una persona que mira al cielo, como probablemente llevamos mirando al cielo desde el origen de la humanidad, pues se ven gran parte de los protagonistas de la charla que os voy a contar. ¿De acuerdo? Y claro, cuando estamos mirando al cielo en una noche estrellada, lo más fácil es que nos pase lo que resumió en este cómic, que algunos lo conoceréis en estas viñetas, mola saber. Y toca llevar los pasos. Dice chica la chica, ¿crees que estamos solos en el universo? Ella dice, no sé, puede que la vida sea insólita e inteligente aún más. De todas formas, las distancias son insalvables. Y a la vez se está diciendo desde la Tierra y desde algún lugar en otra galaxia. Aún así, me gusta pensar que están ahí preguntándose lo mismo. Y dice, Marcelita, me también. Es una cocada, ¿no? Es una preciosidad. Esto puede ser. Esta es la vieja inquietud de los humanos. Esto es lo mismo que ahora nos planteamos en astrobiología utilizando el método científico, ¿vale? Pero no deja de ser una gran pregunta de todos los tiempos. Bueno, pues si volvemos a la foto de Jesús Pelaez, nos podemos plantear ya algunas preguntas concretas, ¿vale? De las que trataré o daré pinceladas en esta charla y luego, por supuesto, en el turno de preguntas me podéis bombardear con todas las inquietudes o con todo lo que surja. Estamos solos en el universo, es el título de la charla, ¿verdad? ¿Podemos encontrar otras vidas? Porque una cosa es no estar solos y otra ser capaces de encontrar a esos otros. ¿Cómo empezó la vida? ¿Cuándo? ¿Dónde surgió esa transición entre la química y la biología? Porque cuanto más entendamos de eso, más nos podremos preguntar si ha podido ocurrir en otros lugares del cosmos. Hay un micro de mano. A ver si funciona.
Lo que pasa es que ahora encontrar todo eso porque tenía que mirar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si funciona primero. Vamos a ver. Sí. Sí. ¿Se oye? ¿Se oye, verdad? Sí, ahí. Vale, perfecto. Sí, para mí es más cómodo porque Sí, si sí. estoy trasteando no entiendo también. Sí, ¿no? Sí. Y no se acopla, yo creo. No. Está. Vale. Sí, sí, no. Vale. ¿Y qué es la vida, no? En el fondo, esa pregunta, solo de esa pregunta, yo a veces he dado charlas enteras tituladas ¿qué es la vida, no? Y se acaba el tiempo y no acabamos de ponernos de acuerdo. Si os preguntara a todos vosotros qué es la vida, seguramente tendríais una definición cada uno, ¿verdad? Diferente. A lo mejor cambia un poco al principio de la charla y al final de la charla, vuestra propia definición, ¿no? Entonces, esas grandes preguntas, lo único que quiero yo es, con esta charla, con este rato que vamos a compartir esta tarde, tunearlas un poco. Meteros algunos datos, pero las preguntas van a seguir ahí. Os prometo no responder a ninguna de las preguntas que tuvierais cuando habéis venido. En el fondo, cuando ya aplicamos un poco más lo que sabemos de ciencia, lo que nos preguntamos es eso, ¿no? ¿Puede haber una cierta consistencia, una trayectoria que nos lleva desde la química del cosmos a una química, a unas moléculas que pueden haber originado la vida en nuestro planeta y quizá en otros satélites? ¿Cómo de común es nuestra vida? ¿Cómo de común son los ingredientes que nos forman a todos y a cada uno de nosotros? Pues vamos a ver. En los últimos tiempos, la visión que se da sobre el origen de la vida, que es el primer tema que voy a tratar brevemente en esta charla, luego podemos profundizar después todo lo que queráis. Sé que por aquí hay gente con mucho interés y con mucho conocimiento de bioquímica, de biología molecular, luego podemos entrar a saco, si queréis, en estos temas. Pero básicamente, para que veáis lo interdisciplinar que es este campo en la actualidad, durante los últimos 30 años más o menos, nos planteamos una transición entre la astroquímica, que es el estudio de las moléculas que hay en el medio interestelar, la química prebiótica, que es el conjunto de reacciones que suponemos que ocurrieron en nuestro planeta y que dieron lugar a las moléculas de la vida, el origen o los orígenes de la vida. Nada impide que la vida se haya producido, se haya originado muchas veces en este planeta, aunque os adelanto que todos los seres vivos que tenemos a nuestro alrededor y nosotros mismos somos herederos de un único origen de la vida, que fue suficientemente robusto como para resistir esas presiones selectivas que había en un mundo tan inhóspito como era el nuestro hace unos 4.000 millones de años. Y luego ya la biología, claro, una vez iniciada la vida, una vez producida la transición entre la química y una química replicativa, como veremos, pues empieza la evolución por selección natural, lo que nos enseñó Charles Darwin, y a partir de ahí se genera todo el árbol de la vida. ¿De acuerdo? Un tema interesante, un concepto que ya os quiero decir desde el principio, porque va a tener mucho que ver con la propia búsqueda de vida fuera de la Tierra, es el de biomarcadores. Los biomarcadores son moléculas originadas por la biología. Moléculas que si las encuentras en algún sitio te están diciendo eso lo ha producido la vida, por lo tanto ahí hay seres vivos. Es la huella dactilar de la vida. Por ejemplo, las proteínas. Si vamos a Marte y encontramos proteínas, quiere decir que hay o ha habido vida en el pasado. En cambio, si encontramos fosfina, que es un gas que se hizo famoso hace 1 año y medio más o menos, porque se encontró en las nubes de Venus, no quiere decir que sea una señal de vida, porque la fosfina se puede originar también químicamente. Podría haberse originado en una etapa anterior a la biología. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de biomarcador en el momento actual de la astrobiología y de la búsqueda de vida es fundamental. En nuestro planeta, si queremos estudiar el origen de la vida, pues tenemos muchas herramientas observacionales, de simulación computacional, de experimentación en nuestros laboratorios para trazar una continuidad entre las moléculas más pequeñas, a los monómeros de la vida, el problema de la quiralidad, que si queréis luego hablamos en las preguntas a los que más os guste este tema, interacción con sustratos minerales, aparición de péptidos, de RNAs, de ribosomas que aprenden a traducir del RNA a proteínas, DNA, hasta llegar a sistemas autorreplicativos, sistemas. Que de uno surgen dos. Yo le estaría muy antes sala. Es bastante inquietante, es un sonido inquietante. Cuando vas buscando marcianos, Eso es de la técnica, ¿no? si están allí, están mandando señales. O sea, no están. Todo esto en nuestro planeta lo entendemos cada vez mejor. ¿Vale? No bien, no lo sabemos muy bien qué pasó. Todo eso ocurrió, como vais a ver dentro de un momento, hace unos 3.800 millones de años. No tenemos pruebas directas, son todas indirectas, ¿de acuerdo? Pero más o menos podemos trazar una transición entre la química y la biología. El reto es imaginarnos si algo parecido podemos hacer en otros planetas o satélites, ¿vale? La astroquímica realmente nos está dando muchas alegrías, muchas sorpresas, porque estamos encontrando en distintos lugares del cosmos muchas moléculas. Y muchas de esas moléculas tienen que ver con la vida.
podrían ser monómeros precursores de las moléculas biológicas. Las encontramos en nebulosas, en el medio interestelar. Las encontramos, por supuesto, en cometas, en asteroides, que cuando entran aquí, atraviesan la atmósfera, llegan y lo recogemos, se llaman meteoritos, como sabéis, y, por supuesto, en satélites y en planetas. Es decir, el cosmos está lleno de moléculas que pueden dar lugar a la vida. En nuestro planeta, ¿cómo, digamos, se produjeron las primeras etapas que permitieron que hoy estemos aquí? Pues en esa época, hace unos 4.570 millones de años, vamos a hablar con mucha familiaridad del millón de años, ¿verdad? Siempre como unidad de tiempo en estos temas. Pues nuestro planeta estaba formando parte de un disco protoplanetario. De hecho, nuestro planeta no existía todavía. Estaban trocitos dando vueltas alrededor del Sol. Se había ido aplanando ese disco, lógicamente, como efecto de la rotación. Y esos fragmentos iban chocando entre sí y formando planetas cada vez más grandes. Los planetas iban generando cuerpos de tamaño creciente. Así podemos imaginarnos que sería nuestro planeta hace unos 4.550 millones de años, siendo golpeado por distintos planetesimales que iban aumentando su masa progresivamente. Y hubo un momento en el que uno muy grande, se estima que del tamaño de Marte, nos golpeó con mucha fuerza y produjo la emisión de mucho material desde la corteza, desde el manto incluso. Ese material quedó formando discos en torno a la Tierra. La Tierra en esa época se parecería a Saturno en miniatura. Y el material de esos discos acabó condensándose para formar la Luna. ¿De acuerdo? Desde entonces, la Luna, desde hace unos 4.510 millones de años, la Tierra y la Luna están gravitacionalmente unidos. Me gusta decir que bailando un vals interminable alrededor del Sol, ¿no? Nos ponemos poéticos, sería así. Entonces, el origen de la Tierra y la Luna está en esta época y debido a este origen tan tormentoso y tan violento de la Luna, se da una circunstancia muy curiosa en nuestro planeta, que la relación de tamaño entre la Luna y la Tierra es la más pequeña, es decir, la mayor similitud de tamaño entre un planeta y un satélite en el sistema solar es Tierra y la Luna. En todos los demás planetas, sus satélites son proporcionalmente mucho más pequeños. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos la Tierra y la Luna. En esa época, ¿qué pasaba en el origen de nuestro planeta? Los primeros cientos de millones de años. Pues que se estaba produciendo desintegración radiactiva de los materiales que habían formado el planeta, había mucho vulcanismo, había muchas llegadas y caídas de meteoritos y núcleos de cometas, y eso estaba calentando constantemente nuestro planeta. Nuestro planeta era como lo peor de la isla de La Palma hace 3 meses, ¿no? Grandes coladas de lava, un gran océano de lava incandescente, que poco a poco fue cristalizando, fue generando islas, fue generando material sólido, porque esos procesos que estaban calentando tanto nuestro planeta fueron disminuyendo en intensidad. El agua que tenía nuestro planeta, porque había mucho agua en nuestro planeta, los propios planetesimales que lo formaron tenían mucho agua, y esos mensajeros del cosmos, los meteoritos y los cometas, habían traído mucho agua. Ese agua, cuando había llegado a un mundo incandescente, se había evaporado y estaba formando gruesas capas de nubes. Cuando el mundo va disminuyendo su temperatura, el agua de las nubes se condensa, empieza a llover, y unos 500, 600 millones de años más tarde tendríamos un paisaje como este que dibujó Eduardo Saiz para el libro Orígenes, en el que yo le pedí para esta sección de Origen de la Vida, que es la que yo escribí, que pusiera todos los ingredientes que pensamos que podía tener nuestro planeta en esa época. ¿Vale? Volcanes submarinos también, surgencias hidrotermales, pequeños charcos de agua templada, como diría nuestro abuelo Darwin, caídas todavía de meteoritos, tormentas, agua en interacción con las rocas, agua sucia, interacción dentro de las aguas con minerales, con rocas, con arcillas, y todo eso estaba generando un caldo de cultivo para que hubiera mucha química. A mí me gusta decir que nuestro planeta era como un gran instituto de investigación con distintos laboratorios. Los distintos laboratorios serían los distintos microambientes de la Tierra, y en todos ellos se estaba experimentando de una forma ciega, no dirigida, sin ninguna finalidad, pero las moléculas químicas estaban experimentando y algunas de ellas acabaron dando lugar a la vida. ¿Vale? Si hacemos un esquema muy resumido en el tiempo, del origen, esto es incluso anterior del origen a Tierra y Luna, pero bueno, el origen del sistema lo podemos poner aquí, y hoy en día estaríamos aquí, ¿vale? Pues aquí tenemos los eones, las eras que reconocen los geólogos en la historia de nuestro planeta. Esto es una equivalencia al año, como hacía nuestro admirado Carl Sagan con el año cósmico, como el año telúrico, ¿no?
Y más o menos, pues bueno, si la Tierra empieza el 1 de enero y hoy estamos el 31 de diciembre, lo interesante ocurrió en torno a marzo. También me gusta decir, sobre todo cuando doy charlas en institutos, para que se acuerden, que la vida aparece en el año de la Tierra a la vez más o menos que comienza la primavera en el año terrestre, ¿no? En el año normal. Entonces es una forma buena de ponerse. Nos aproximamos por técnicas que van de la geología a la química, es decir, del pasado hacia el presente, y por técnicas que van del presente hacia el pasado, que son los árboles filogenéticos, las reconstrucciones evolutivas de la vida en la Tierra, intentando llegar a los ancestros de toda la biología, como veremos. En esta época clave, que está entre hace unos 3.800 y 3.500 millones de años, se pueden distinguir una serie de etapas. No voy a entrar en este tema ahora, pero si queréis en las preguntas, los que más os guste la bioquímica y la biología molecular, podemos hablar del mundo ARN, qué evidencias tenemos de que el ARN fue anterior al ADN y las proteínas, todo lo que queráis, ¿vale? Lo pongo solo como introducción para que veáis que en la Tierra más o menos sí tenemos relativamente claro lo que pudo pasar. Cuando hemos analizado los organismos que nos rodean, cuando hemos investigado toda la biodiversidad y hemos comparado nuestros genes, metabolismos, nuestras formas de interactuar unos con otros, hemos visto que todos los seres vivos compartimos tres características. Tenemos un material genético, en el caso de la vida terrestre, ADN. Luego, si queréis, en las preguntas hablamos de virus. Los virus pueden tener ADN y ARN y os diré qué particularidades tienen. Pero lo que consideramos vida de forma inequívoca tiene como material genético el ADN. Tiene un metabolismo, que son una serie de reacciones de intercambio de materia y energía. Tiene un compartimento que permite mantener al ser vivo formando un sistema separado por una membrana semipermeable, no separado de forma cerrada, sino con posibilidad de que se intercambie materia y energía del entorno. Y aquí hay unas reacciones bioenergéticas que alimentan este metabolismo. Hayáis estudiado biología, bioquímica, pues lo estudiamos más o menos al final de la carrera con todos los detalles, ¿verdad? Bueno, pues lo que sabemos, lo que creemos, y estamos todos más o menos de acuerdo en este campo, es que cuando tenemos replicación, metabolismo y compartimento en un mismo sistema, podemos decir que hay vida. Podemos decir que ese sistema está vivo. Y en función de esto, las definiciones modernas de la vida, las que tienen en cuenta las características moleculares, nos dicen, por ejemplo, lo que dijo Jerry Joyce, un bioquímico de California, que hoy es un gran tipo, en todos los sentidos, pues él dijo que la vida es un sistema químico automantenido capaz de experimentar evolución darwiniana. Es una definición súper grande. Y si os dais cuenta, engloba en cierta medida todo lo que está aquí arriba y además tiene la virtud, que es para mí muy importante, de no hablar de ningún compuesto molecular en concreto. No habla de ADN, ni de ARN, ni de proteínas, ni de vitaminas, ni de hormonas, nada. Solo habla de procesos. Y por lo tanto sería extrapolable esa definición a otras vidas que podamos encontrar en otro lugar que a lo mejor no están formadas por la misma bioquímica, ¿vale? Por eso la NASA ha acogido esta definición como definición operativa de vida. ¿De acuerdo? Una vez que se forma la vida, y si nos imaginamos unas protocélulas, quizá con genoma de ARN en las primeras, pues podemos imaginarnos ya procesos de reproducción y, como en el proceso de reproducción las dos copias nunca son iguales, la biodiversidad que se genera va a poder someterse a las presiones selectivas del medio y va a evolucionar. Entonces ya tendríamos un sistema químico. Y a partir de aquí ya la química, sin dejar de ser química, se ha convertido en biología. Estos sistemas van a funcionar alejados del equilibrio termodinámico, a los que os guste la marcha de los temas, y de esa forma, al estar fuera del equilibrio, consumiendo materia y energía, pueden construir su propia materia. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, la vida. A partir de ahí, cuando dejas un sistema químico evolucionar, te genera una diversidad que en nuestro planeta acabó generando un árbol como este más o menos, que es una ilustración también de Eduardo Saez, en la que lo que le pedí es que, además de tener las ramas típicas que nos llevan los tres dominios de seres vivos, bacterias y arqueas, y luego eucariotas, pues que tuviera muchas ramas horizontales para indicar el tráfico de genes, el tráfico de información genética e incluso de orgánulos enteros que ha habido a lo largo de la evolución. Por eso a muchos nos gusta decir, en lugar de árbol de la vida, arbusto o enredadera de la vida. Es mucho más biológico, más realista. ¿De acuerdo? Eso ha pasado en la Tierra. Eso lo conocemos bastante bien. Nosotros, por cierto, hombres y mujeres de este planeta, estamos al final de una de las ramas aquí. No estamos encima de ninguna pirámide evolutiva porque eso no existe. ¿Vale? No hay una pirámide evolutiva, no hay unos seres más evolucionados que otros. Todos estamos al final de las ramas del árbol de la vida. Y estos somos unos poquitos de esos todos, ¿no? Aquí hay 25 seres vivos
distintos, de especies distintas, muy variadas. Aquí estuve escogiendo, aparte que fueran prácticamente bonitas, ¿no? Pues que hubiera variedad a muchos niveles. A los que guste la biología sabéis por qué son bastante peculiares o interesantes todas estas especies. Y puse al animal más cercano a nosotros, que además es simpaticísimo, y puse un representante de nuestra especie, que para mí es al azar. Y está muy bien que sea al azar un 10 de febrero, ¿verdad? La víspera del 11F. Esto es una de las figuras del libro este, ¿no? De colorines. Pues Marie Curie como una de las mayores representantes por muchos motivos, como sabéis, de nuestra especie. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Estos somos. ¿Puede haber algo así en otros lugares? Esa es la gran pregunta. Porque probablemente si en algún planeta ha surgido la vida, no tenemos que pensar que vamos a encontrar esto. Si ha surgido la vida y le hemos dejado suficiente tiempo, se habrá diversificado. La vida no puede parar sin diversificarse. Las reinas rojas tienen que estar corriendo constantemente, ¿no? Entonces, probablemente, si hay vida, hay biodiversidad. Puede haber algo parecido o muy distinto, pero en el sentido de que sea muy diverso en otros lugares. Y lo curioso de la vida, lo interesante de la vida, es que, además de haber triunfado en entornos que son familiares para todos nosotros, con unas variables físico-químicas más o menos cercanas a las que nos resultan cómodas, también tenemos vida en ambientes muy alejados de lo que para nosotros es normal. Tenemos zonas muy calientes y con pH muy ácidos, que es el Parque Yellowstone, por ejemplo, zonas muy frías, y aquí tenéis la Antártida. Tenemos surgencias hidrotermales submarinas, con mucha temperatura, con pHs muy bajos por lo general, y a muchísima presión, a cientos de atmósferas de presión. O tenemos lugares con un pH muy bajo también, muy ácidos, y con gran concentración de metales, como es el Río Tinto. Mi querido Río Tinto en Huelva, que si no lo conocéis, os animo a que lo visitéis, por favor, antes de junio o después de octubre, porque soy responsable luego de vuestras muertes. Entonces, muchísimo. Hemos estado muestreando en Río Tinto a veces en agosto y eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ni a mi hater de Twitter más. No. El Río Tinto es una maravilla. El Río Tinto es un medio ambiente producido por los seres vivos al que otros seres vivos se han adaptado. Luego, si queréis, charlamos. Bueno, pues la vida triunfa en estos lugares. Y aquí tenéis algunos protagonistas, algunos seres vivos extremos que tienen algunos récords, ¿no? Este Pyrrhulobus, hasta 113 grados de temperatura, lógicamente en surgencias hidrotermales submarinas, si no, el agua a esas temperaturas estaría evaporado, ¿verdad? Con mucha presión se mantiene líquido. O el amigo Thermococcus gamma tolerans, que ha desbancado a Deinococcus radiodurans, que era el que más resistía la radiación. Pues este es el que más resiste la radiación. Unos 3.000 veces más de lo que nos mataría a nosotros. Este vive en el agua de refrigeración de los reactores nucleares, o sea, sin problema. Solo operador nuclear es más resistente a esos ambientes. Un abrazo si me escuchan en algún momento. Además que están muy casas, yo no quiero discutir con operador. Bueno, Aloquadratum walsey es un buen ejemplo de arquea halófila extrema, tan extrema, creciendo en alta sal, que la propia cristalización de la sal dentro de esta arquea condiciona su forma. Imaginad. Los que habéis trabajado en bioquímica utilizamos sal alta para precipitar proteínas, para que nada funcione. Pues este bicho y otros parecidos, 300 gramos de sal por litro. Bueno, pues la vida se puede adaptar a condiciones físico-químicas muy extremas. Y cuando estamos pensando en vida afuera, esto es muy interesante. O luego tenemos el récord hasta ahora de temperaturas bajas. Esta es su temperatura óptima de crecimiento, es 25 grados bajo cero. ¿Vale? Pues ¿cómo son estos ejemplos? Pero hay muchos, lógicamente. ¿Vale? Por lo tanto, la vida puede adaptarse a muchos extremos, ser muy resistente, y nos llevamos sorpresas a veces, como con nuestros amigos los tardígrados, ¿verdad? Que incluso animales, es decir, primos nuestros, y con este aspecto tan amoroso, no me digáis que no son encantadores los ositos de agua, ¿verdad? Miden como medio milímetro, crecen en los charquitos normales, hay muchos tardígrados que están alimentándose de hierbita y de hojitas y tal, pero resulta que son los campeones de la resistencia. Vamos, ningún animal resiste lo que resisten estos bichitos, ¿no? Aquí tenéis algunos de los récords que tienen. Y de hecho, han llegado a la Luna. Luego, si queréis, hablamos de los tardígrados. Bueno, la vida se puede adaptar a condiciones muy extremas. Y eso nos da pie a pensar que puede existir en otros lugares. Porque si la vida fuera algo muy frágil, que aquí aguanta en condiciones muy limitadas, sería muy difícil imaginarlo en otros sitios. Pero la vida es un fenómeno que se adapta a cualquier tipo de variable físico. Por lo tanto, eso es, de nuevo, Darwin. Esto ya lo dijo Darwin. Darwin en los cuadernos de un naturalista alrededor del mundo, que os recomiendo leer si no lo habéis hecho. Aparte que es una obra escrita en la plenitud de su vida, con 20 y tantos años y dando la vuelta al mundo y emocionado y excitado y comiéndose, como sabéis, todo lo que veía por ahí. Amigo
Darwin, gustaba comer todas las especies que veía. Porque él decía que para sus clasificaciones taxonómicas el sabor era importante. Es muy gracioso, es que los cuadernos son interesantísimos. Y la especie que menos le gustó fue el búho. Dijo que no sabía muy bien, pero es que a quién se le ocurre comerse un búho, ¿no? Este señor de joven y vivió 82 años, o sea que no está tan mal comerse todo lo que encuentras por ahí. Pues él ahí ya dijo que la vida probablemente se podía adaptar a cualquier entorno que pusiéramos. Así es. Por tanto, eso nos lleva a decir, ¿vale? La vida ha colonizado todos los ambientes de la Tierra. ¿Podría también vivir en otros lugares donde las condiciones son realmente muy extremas? Como Marte, como Europa, como la Titán. ¿Podría incluso haber viajado de un sistema a otro a bordo de meteoritos? La famosa hipótesis de la panspermia. Podemos hablar más luego si queréis. Bueno, pues la primera pregunta, ya esto es la segunda parte de la charla, ¿verdad? Para plantearnos si puede haber otras vidas fuera de la Tierra, es si existen ingredientes químicos para la vida fuera de la Tierra. Cuando vemos esta maravilla, que es la tabla periódica, y sé que aquí le tenéis un cariño especial también en este ciclo a la tabla periódica, completa ya, con sus 118 elementos a día de hoy, pues lo que vemos es que el 99% de la masa de todos los seres vivos está formada por chunks, ¿verdad? Por estos 6, ¿no? Esta es la regla mnemotécnica más fácil. Chunks es lo que somos, básicamente somos chunks. Y somos un poquito más de esto que he marcado en gris un poco más oscuro, pero básicamente somos eso. Y si vemos, claro, estos elementos, nos podemos preguntar, ¿pero son abundantes en el universo o la vida ha sido muy especialita escogiendo elementos? Pues bueno, aquí tenéis las abundancias relativas de todos los elementos en nuestra galaxia. Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono. Van haciendo luego un patrón zigzagueante que tiene que ver con la estabilidad de la última capa electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como veis, estos elementos, la abundancia relativa, cuanto más arriba son más abundantes. 5 de los 6 son muy abundantes, están entre los que más. El fósforo no tanto. De hecho, hay personas que piensan que otras vidas fuera de la Tierra podrían no tener fósforo, y esto es un tema de investigación interesante. Pero sí, los elementos son muy abundantes. Perfecto. Y cuando vemos a nivel de masa qué es lo que más tenemos, es hidrógeno, oxígeno y carbono. ¿Por qué? Pues porque, como bien sabéis, somos fundamentalmente agua. El agua tiene unas características químicas impresionantemente buenas para estabilizar térmicamente, estabilizar a nivel de acidez y basicidad, permitir muchas reacciones en su seno y además intervenir, contribuir activamente en esas reacciones, y además es muy abundante en el universo. El agua es absolutamente ubicua en el universo. Y aquí os pongo algo que a lo mejor os sorprende. Esto es el tamaño de distintos planetas y satélites del sistema solar y, en paralelo, el tamaño de una esfera equivalente al agua que tienen, ¿vale? Nuestro planeta, el planeta azul, el planeta agua, ese punto azul pálido, ¿verdad?, que es el que nos hablaba tan poéticamente Carl Sagan, la cantidad de agua que tiene es esta. Poquísimo, ¿verdad?, en relación a su tamaño. Porque es que solo, claro, cuando vemos la superficie, 3/4 partes de la superficie de la Tierra son agua, pero la profundidad media de los océanos son 3 kilómetros. Eso es muy poquita agua en total. Comparadla con Europa, con Plutón, el planeta enano Plutón, con Plutón, con Calisto, con Titán y con Ganímedes. Es el rey del agua en el sistema solar. Esta es una pregunta de examen, ¿eh? El lugar que tiene más agua en el sistema solar es Ganímedes, ¿no? El cuñado y tal en una comida, eso está. Yo he triunfado con algún cuñado por esta. Y bueno, aquí tenemos el Célado, que tiene muy poquita agua, pero en comparación a su tamaño, este satélite de Saturno tiene mucha agua también, y es otro de los protagonistas en búsqueda de vida. O sea que la vida está basada en el agua es muy abundante, pensamos que no hay un líquido mejor que el agua a nivel químico, a lo mejor todas las vidas están basadas en el agua, puede ocurrir. Y de hecho, hay un criterio en este campo, en el ámbito de la búsqueda de vida fuera de la Tierra, que es el de habitabilidad. Y la zona o banda de habitabilidad circunestelar, alrededor de una estrella, es aquella zona, diríamos aquel toroide, ¿no?, geométricamente, en torno a la estrella, en la cual la temperatura producida por la propia estrella no es demasiado alta porque evaporaría el agua, ni demasiado fría porque congelaría el agua. Temperatura en la cual el agua está en estado líquido. Lógicamente, cuanto más fría y pequeña es la estrella, esa banda está más pegada a ella, ¿verdad? Lo podéis imaginar claramente, tiene menos temperatura. En nuestro sistema planetario, actualmente, en el origen, cuando se inició el sistema planetario, vemos que Tierra y Marte estaban dentro de la banda de habitabilidad. En la actualidad, la Tierra y Marte por poco están en la banda de habitabilidad. Y estos son otros planetas extrasolares, luego hablaremos un poquito de algunos,
que en los sistemas a los que pertenecen, pues algunos de ellos están en la banda de habitabilidad correspondiente, lugares en los que puede haber agua líquida en la superficie. O sea que el agua, bien, el agua tenemos. Y el otro ingrediente para la vida que nosotros conocemos, el fundamental, es el carbono. El carbono es el mejor elemento de toda la tabla periódica para formar enlaces. Enlaces consigo mismo y enlaces con los otros 5 elementos que aprovechamos. Eso le permite, pues debido a que es pequeñito, a que es muy electronegativo a nivel químico, pues formar desde moléculas muy pequeñitas hasta moléculas muy grandes, ¿vale? Y bueno, pues generar hasta unos 17 millones de compuestos orgánicos que se conocen. A los más frikis de la ciencia ficción, y yo soy muy friki de la ciencia ficción, os lo garantizo, pero en la ciencia ficción siempre mola mucho la vida basada en silicio, ¿no? Cuando te ponen los guantes de químico, el silicio no vale para nada. O sea, sintiéndolo mucho. Y todos recordamos vidas de silicio, ¿no? Y en el librillo ese que tenéis por ahí hablo un poco del silicio como herramienta para la ciencia ficción. Pero es que el silicio da muchísimo menos cosas. Yo os digo que el carbono forma unos 17 millones de compuestos conocidos, el silicio forma 8. El silicio es muy bueno para formar rocas, el sustrato en el que vivimos, silicatos, ¿vale? Es muy bueno también para hacer tecnología, aunque el carbono es mejor si usamos grafeno. Pero bueno, el silicio de momento le dejamos, pero para vida no. O sea, la abundancia de moléculas químicas que necesitas para tener vida no te la puede garantizar el silicio, ¿vale? Por lo tanto, pensamos que las vidas que pueda haber ahí fuera estarán basadas en agua y carbono, y con eso ya nos da una pista muy buena. Pero, sin embargo, eso no nos tiene que hacer pensar que las otras vidas se vayan a parecer a nosotros porque las moléculas grandes de otras posibles vidas sean iguales. Esto es cuando han muerto ya el marciano, ¿no? Eso es la despedida. Cuando mandan una señal, los de fuera ya se les... Ahora viene la postdata. Hay habitabilidad. Aquí veis un ejemplo, un repertorio de algunas de las moléculas que nosotros tenemos hasta llegar a DNA, RNA, proteínas, que son los mediadores de la información genética, pero la bioquímica no tiene por qué ser igual en otros lugares. Podemos pensar en otras vidas basadas en agua y carbono, pero con bioquímicas distintas. Y eso es un reto a nivel tecnológico. ¿Cómo buscamos otros posibles biomarcadores que son distintos de los que conocemos? En ello estamos, pero es un reto a nivel. Bueno, ¿y dónde buscamos? Ya tenemos todos los ingredientes. ¿Dónde buscamos? Pues os propongo un viaje muy rápido desde lo más lejano a nosotros hasta lo más cercano, ¿vale? Lo más lejano donde podemos buscar vida son planetas extrasolares. En el cosmos, lo que sabemos hoy en día, lo que dicen mis colegas astrofísicos, es que probablemente todas las estrellas del cosmos acaban generando un disco protoplanetario como el que hemos visto y por lo tanto planetas. Es decir, los planetas son la norma, no la excepción de las estrellas. Eso ha cambiado en los últimos años. Antes se pensaba que pocas estrellas podían tener planetas. Y si contamos cuántas estrellas hay, serán más o menos las que hay en una galaxia, por ejemplo, de galaxias. Se está molestando. Sí, sabe que está más cerca cada vez. Y entonces, si multiplicamos en torno a 100.000 millones de galaxias por 100.000 millones de estrellas, sale un 1 seguido de 22 o 23 ceros como cantidad posible de estrellas y otros tantos planetas en el cosmos. O sea, que las posibilidades son, nunca mejor dicho, astronómicamente grandes, ¿vale? De esos planetas que suponemos que hay en el universo observable, ¿cuántos conocemos? Pues conocemos de momento unos 5.000. No llegamos todavía a los 5.000. Ese día saldrá en todos los sitios. El planeta número 5.000. Estamos acercándonos. Casi todos son grandes, de momento, tipo Júpiter, porque son más fáciles de detectar, pero los pequeños, lógicamente. Se emplean distintas tecnologías de detección, no entro en ellos, si queréis luego hablamos. Y bueno, el reto ahora es encontrar algunos que sean habitables, en los que la química pueda haber generado algo parecido a nosotros y quizá que tengan agua y atmósfera, porque que eso nos viene muy bien. Conocemos planetas de todas las formas, tamaños, composiciones, temperaturas, distancias relativas a su estrella, y eso es uno de los campos más activos en astrofísica en la actualidad. Y aquí tenéis un ejemplo que me gusta mucho. Este es el sistema TRAPPIST. La estrella TRAPPIST-1 tiene 7 planetas orbitando alrededor de ella, todos muy pequeñitos y muy cercanos. Los 7 están más cerca de la estrella que Mercurio de nuestro Sol. Es un sistema súper compacto. Pero claro, lógicamente TRAPPIST tiene su banda de habitabilidad. Entonces, claro, estos más cercanos tendrán el agua evaporada. En esta ilustración que se hizo para la portada de Nature cuando se publicó este sistema, estos están con agüita líquida, se veis un poquito de charquito, y estos con agua congelada, ¿vale? Entonces, estos podrían tener condiciones de habitabilidad. Pues esos son ejemplos de planetas que estudiamos. Y todos los años, o 2 veces al año, dependiendo, se publica una lista de los planetas que tienen más potencial para ser habitables por cualquier tipo de vida, ¿no? La Universidad de Arecibo, por ejemplo, pues es una de las que constantemente están
actualizando su listado de planetas habitables. Pues bueno, estos son candidatos para buscar otras vidas. Si nos acercamos a nuestro sistema, a nuestro vecindario cósmico, como decía Hans, de nuevo, ¿dónde buscamos otras vidas? Pues fundamentalmente en Venus, en Marte, en algunos satélites de Júpiter y en algunos satélites de Saturno. ¿Vale? Os voy a hablar un poquito de un satélite de Saturno, de uno de Europa y un poquito de Marte. O si queréis más, pues hablamos. Lo interesante es que en torno a estos, sobre todo a estos dos gigantes, a Júpiter y Saturno, aunque están muy lejos del Sol y por lo tanto están fuera de la banda de habitabilidad, la propia temperatura y radiación de estos dos planetas de Júpiter y Saturno permite que en torno a ellos haya satélites, lunas, que aunque tengan el exterior congelado, porque las temperaturas medias de todos estos son entre menos 160 y menos 180 grados centígrados, por debajo de ese hielo hay agua líquida. Y esa es la gracia de estos sistemas. Los llamamos mundos oceánicos, porque tienen océanos, lo que pasa es que no los tenemos, son océanos de agua líquida subsuperficial. ¿Vale? Os voy a hablar un poquito de Titán, un poquito de Europa, que se parece a Encélado en algunas cosas, y luego ya volveremos hacia adentro, hacia Marte. ¿Vale? Aquí tenéis Titán. Titán junto con el Señor de los Anillos, Saturno, ¿verdad? Esta es una superposición de dos fotos reales tomadas por la sonda Cassini de la NASA. Esto es una absoluta maravilla, ser capaces de ver esto. Lo que habría dado Galileo, ¿verdad? Por ejemplo, por ver esto, que sabéis que no fue capaz de saber que tenía un sistema de anillos en Saturno. Pues esta es la misión Cassini-Huygens, que ha sido el mayor ejemplo de colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Cassini estuvo trabajando alrededor de Saturno y explorando varios de sus satélites durante 10 años más o menos, y en un momento, un día histórico, dejó caer el aterrizador Huygens sobre Titán y nos ha dado casi toda la información que tenemos de Titán. Cuando Huygens se desprendió de Saturno, de Cassini, fue cayendo sobre Titán, permitió captar imágenes de este estilo. Fijaos qué maravilla. ¿Tú ves esto? Y estás viendo una costa, ¿verdad? Estás viendo un río, ¿vale? No es el Tajo, ¿vale? Un río en Toledo, cuidado, pero bueno, estos son ríos. Esto es una cuenca hidrográfica. Esto es una costa, estas son islas, ¿vale? Caramba, aquí hay un líquido. Y es que Titán es el único lugar, además de la Tierra, en el sistema solar, en el que hay líquidos en su superficie. Pero Titán está a 160 grados bajo cero. No puede ser agua. ¿Sabéis lo que es? Metano. CH4, un hidrocarburo. Un hidrocarburo que llueve, que se evapora, que hace un ciclo equivalente al ciclo hidrológico del agua en la Tierra, hecho por metano. Bueno, un poquito de etano también, pero sobre todo metano. Bueno, cuando cayó, no cayó de golpe, se depositó relativamente suave sobre la superficie de Titán, Huygens tomó este tipo de imágenes. En estas fotos, estas rocas son rocas de hielo recubiertas de materia orgánica no relacionada con la vida, pero materia orgánica compleja, de unos 30-40 centímetros en este primer plano. Y bueno, lo que se ha visto, no entro en detalles, esto es una imagen de un artículo científico, lo que se ha visto es que la superficie de Titán, en la que hay hidrocarburos líquidos, hay dunas y materiales orgánicos que están formando equivalente a rocas, pues debajo tiene una capa de hielo y un océano. Es uno de esos mundos oceánicos. Entonces aquí tenemos una fuente de energía, que es Saturno, agua líquida, materia orgánica. Caramba, los ingredientes básicos de la vida. A lo mejor en Titán se está produciendo ahora mismo la vida. A lo mejor Titán se parece a esa época de la química prebiótica de la que hablábamos antes en nuestro planeta. A lo mejor si esperamos 500 millones de años, nos volvemos a reunir en la biblioteca dentro de 500 millones de años, ya podemos decir, porque estaremos como madrecitos todos, que en Titán ha aparecido la vida. Puede ocurrir, ¿eh? Es tan interesante Titán que, aparte de las misiones que ya lo han visitado, va a ir una específicamente dedicada a Titán, que si va todo bien, va a salir en 2027 y va a llegar en 2034. No os cuentes, está muy lejos el sistema. Se llama Dragonfly, que quiere decir libélula. Lo que pasa es que esta libélula va a pesar 450 kilos, una señora libélula. Un laboratorio con un sistema de 8 hélices que va a permitir analizar, luego dar un saltito volando y ir a otro sitio y analizar. Va a ser muy interesante. Nos metemos hacia adentro y llegamos a Júpiter, el planeta, el rey de los planetas, ¿no? del sistema solar. Sobre una mancha roja, con una inestabilidad a nivel atmosférica brutal, gigante de gas, que tiene 79 satélites. Saturno tiene 82, Júpiter tiene 69.
4 de ellos los vio Galileo en 1610. Y Europa a nivel de calistro, ¿verdad? Pues aquí tenéis a Europa. Esto es una foto real tomada desde el telescopio espacial Hubble. O sea, esto es absolutamente maravilloso, ¿no? Hace un año y medio más o menos. Pues aquí tenemos Europa. Cuando nos acercamos a Europa, Europa es un mundo maravilloso. Es un mundo de hielo fracturado con grietas, y esas grietas están rellenas de un material oscuro, rojizo, terno rojizo marrón, que son sales alteradas por la radiación de Júpiter y materia orgánica compleja parecida a la del Titán. Bueno, pues esta es la pinta que tiene Europa. Si nos acercamos más todavía, vemos bloques de hielo que se han cristalizado, que parece que se han movido, que hay alguna dinámica interior que los mueve. Si tenemos suerte, alguna vez hemos visto unas emisiones de algo. Esto es una imagen tomada por el Hubble, superpuesta a un mapa del orbigador Galileo, que fue el primero que hizo un mapeo topográfico de Europa. Y aquí lo que tenemos es una emisión de algo. Y cuando ponemos juntas todas las evidencias que tenemos sobre Europa, pensamos que la situación puede ser esta, que un ilustrador de la NASA ha plasmado, ¿no? Una superficie de hielo sucio, hielo con grietas, y de vez en cuando salen emisiones, géiseres, de agua que está a presión en el océano subsuperficial. Damos cuenta que el sistema es más maravilloso. Lo más probable, por todos los datos que tenemos, es que Europa tenga una costra de hielo sucia, con grietas, de unos 10-20 kilómetros de profundidad, y bajo esa costra, un océano, aquí pone 100 kilómetros de espesor medio, daos cuenta. Y en el lecho del océano hay surgencias hidrotermales submarinas, lo sabemos por el tipo de materiales que se eyectan por aquí. Hay volcanes submarinos que están aportando energía al sistema, moléculas, y por tanto generando un entorno habitable. A lo mejor hay vida en Europa ahora mismo. Lo mismo ocurre en Encélado, ¿vale? En el satélite de Saturno, los dos mundos oceánicos que tienen más opciones para la vida. Claro, Europa tiene agua, química y energía. El triángulo de la habitabilidad. ¿Vale? Puede que ahora mismo haya, no como en Titán, que dentro de 500 millones de años puede que haya vida, en Europa quizá ahora mismo hay algún tipo de ser vivo. Es tan interesante Europa que vamos a volver a Europa. Los científicos están interesadísimos en el sistema de Europa. La Agencia Espacial Europea tiene la misión JUICE, que va a orbitar y hacer sobrevuelos a 3 de los satélites galileanos de Júpiter. NASA se va a centrar específicamente en Europa con la misión Europa Clipper, que saldrá en el 24 y llegará en el 30, si va todo bien. Y la NASA también tiene previsto mandar en el 25 el primer aterrizador, que llegaría a la superficie de Europa para analizar. Ya que recuerdo, antes hablábamos de ciencia ficción, que en la segunda parte de 2001, HAL 9000 transmite una información diciendo: todos los mundos son vuestros excepto Europa. No toquéis Europa, absteneos de tocar Europa. Igual acabamos cabreando a HAL 9000 y no siempre sale bien eso. Pero bueno, eso lo dejo ahí. Ya. Y Marte. Marte es la niña bonita de la astrobiología, ¿no? Es el lugar donde más esperanzas tenemos depositadas de que haya podido haber vida en el pasado y que a lo mejor incluso la haya en la actualidad. Analizamos Marte por los fragmentos que nos llegan de ese planeta, porque a veces nos llegan meteoritos que han surgido en Marte por un impacto mayor y han llegado a nosotros. Este es el ejemplo de uno que fue muy polémico porque se pensaba que estas morfologías podían ser seres vivos fosilizados. Luego se ha visto que no, pero bueno, eso alimentó mucho el interés por Marte. Y por supuesto, la otra forma de llegar a Marte son las misiones. Es el lugar del sistema solar donde más misiones han llegado, de todos los tipos, ¿no? Esta es una de las últimas que salió. El 31 de julio salió el cohete que puso a Perseverance, al rover Perseverance en la superficie de Marte. Desde el pionero Viking, ¿no? Las dos sondas Viking en el 75, pues ha habido distintos tipos de naves que han llegado a Marte. Algunos son aterrizadores fijos, otros son orbitadores, la mayoría, y algunos, que son los más populares, son rovers, son ruedas que hasta ahora solo han llegado con ruedas a la Luna y a Marte. Pues los de Marte son los Sojourner en el 97, de los gemelos Opportunity and Spirit en el 2004, Curiosity en 2017 y Perseverance en 2021. ¿Vale? Actualmente están activos estos dos y además InSight, que es un aterrizador fijo, y uno que vais a ver ahora, Chile. Lo que nos han dicho todas las naves es que la información de Marte es que probablemente Marte lo vemos así ahora, como un desierto con 55 grados bajo cero de temperatura, pero en el pasado fue algo así. Fue un mundo lleno de agua, con un enorme océano en el hemisferio norte del planeta, en el que pudo surgir la vida a la vez
que en la Tierra. Hace unos 3.800 millones de años Marte era así, muy probablemente. Por lo tanto, un planeta en la banda de habitabilidad, con una química parecida y con agua, a lo mejor también surgió la vida. Desde entonces, no entro en detalles, pero la historia geológica de Marte y la Tierra han sido muy distintos. Por eso vemos así a Marte hacia la Tierra. Pero en el pasado, a lo mejor se parecían mucho más de lo que nos parece así. En este mapa veis los lugares donde han aterrizado los distintos aterrizadores fijos o rovers con éxito. Los fallidos no están puestos aquí. El primero fue soviético. Cuando este mapa lo hace la gente de la NASA se les suele olvidar poner +3, no sé por qué. Pero el primero estuvo ahí. Y Rusia está muy orgullosa, la URSS, en aquella época, que la primera bandera que ondeó allí fue la hoz y el martillo, ¿no? Entonces esto lo llevan muy adelante. Desde entonces no han vuelto a tener éxito en aterrizar con tranquilidad en la superficie de Marte. Son todos de la NASA, menos Zhurong, chino, ¿vale? La nave que permitió poner a Zhurong en el suelo de Marte llegó a Marte tal día como hoy, hace un año. Hoy estamos celebrando la llegada de Tianwen-1, que es la nave china. Porque realmente el año pasado se produjo la invasión terrestre del Marte. Si hay marcianos, tienen que estar muy enfadados con los terrícolas. Porque en 9 días les mandamos tres misiones exitosas. Una de Emiratos Árabes Unidos, Hope o Alamar, que llegó tal día como ayer hace un año. Tianwen-1, que puso Zhurong en Marte, en la superficie de Marte tal día como hoy, hace un año. Y Mars 2020, que puso Perseverance, el norteamericano, el 18 de febrero. Os pongo una foto de cada. Esta es Al-Al, una imagen muy bonita, ¿verdad?, de Marte, tomada por esta sonda de Emiratos Árabes Unidos. La pasta de Emiratos Árabes Unidos, la tecnología es de Estados Unidos, no nos engañemos, pero ellos lo han vendido como la llegada del mundo árabe al planeta rojo. Y estamos bien, porque ha surgido una generación de ingenieros de telecos y gente muy interesada en esto, gracias a la misión Al-Amal. Es un orbitador y, bueno, pues hace imágenes como esta maravilla. La sonda china está dando unos éxitos brutales al gobierno chino y a la comunidad internacional. Es la única de la historia que ha puesto un orbitador y además un rover y además un aterrizador fijo, 3 en 1. Nunca la NASA lo había conseguido. Pero China, como no se fía de la NASA, no quiere que la información que manda su rover rebote en un orbitador americano para mandarlo a la Tierra, para verificar la señal. Entonces fueron con su propio orbitador. Y lo han hecho bien a la primera. Es el único país de la historia que ha llegado exitosamente a la primera a Marte. Este es Tianwen-1, el orbitador, y esto es la sonda Zhurong. Y este es el aterrizador fijo del que bajó Zhurong. Y estas son 2 fotos reales tomadas por cámaras desechables, China. Tianwen-1 soltó una cámara y cuando estaba a la distancia correcta la activó, ¡pum!, y se hizo un selfie orbitando Marte, fascinante. Y Zhurong, una vez que había bajado de su aterrizador, hizo aquí unas cositas. Bueno, dibujó con las ruedas el símbolo de China en el suelo marciano de la marinera y le hicieron una foto. Y luego vino para acá, dejó una cámara desechable, se volvió para allá, posó y ¡pam!, otro selfie. Y esto es un selfie. O sea, espectacular, ¿eh? Cuidado. Y luego tenemos Perseverance. Claro, el norteamericano es, con diferencia, el cacharro más complejo tecnológicamente, más pesado, más caro, más valioso que hemos puesto en la superficie de un planeta en la historia, evidentemente, ¿no? Es una maravilla, tiene 7 instrumentos científicos con una buena e importante colaboración, participación española. La estación medioambiental la han hecho mis colegas del Centro de Astrobiología, dirigidos por José Antonio Rodríguez Manfredi, buen amigo y buen candidato para traer este ciclo, por cierto. Arantxa, no digo nada. Aquí tenéis el sensor de viento de la Estación Espacial MEDA, por ejemplo, es una maravilla. Y bueno, está trabajando, está funcionando de lujo. O sea, todo está saliendo bien con este rover. No entro en detalles, pero básicamente quiere investigar si surgió la vida en Marte, registrar el clima, estudiar la geología e incluso preparar misiones tripuladas. Porque ha sido capaz, por ejemplo, de sintetizar oxígeno a partir del CO2 de la atmósfera de Marte. Diciendo, bueno, pues algo así a gran escala podremos hacer cuando haya misiones tripuladas, ¿no? Claro, ¿qué puede ocurrir a pesar de lo potentes que son sus instrumentos? Pues aquí tenéis un chiste, ¿no? Estos son unos seres vivos marcianos, vueltos así, dicen, no os mováis, chicos, que ellos creen que somos rocas, ¿no? Es una forma de decir, tenemos que ser muy cuidadosos con los análisis morfológicos de biomarcadores para que no nos engañen. Porque si son seres vivos, sean de verdad caracterizados, y si son rocas, no nos parezca que son seres vivos. Entonces, no se nos escapa que sería mucho más fácil poder analizar esas rocas en la Tierra con la potencia de todos nuestros laboratorios. Por eso, este rover, por primera vez en la historia, lleva un sistema de recolección de muestras
además de los análisis in situ, va a recoger una serie de muestras, ya tiene unas cuantas recogidas, en unos cilindros de este tamaño más o menos, las va a guardar en un contenedor. Aquí tenéis una foto real de una de las muestras tomadas por Perseverance, ¿vale? Las guarda en un contenedor, esto es Perseverance, esto es un contenedor. Dentro de unos años va a salir para allá una segunda nave que va a recoger el contenedor con un rover pequeñito y lo va a poner en un cohete autónomo que va a salir de Marte él solo, y el cofre con las muestras de Marte va a ponerse en órbita del planeta y una tercera nave lo va a recoger de la órbita, lo va a traer a la Tierra, lo va a soltar, atraviesa la atmósfera, se cae, se recoge y se analiza. Dicho así, ¿verdad? ¿Vale? En un dibujo, lo he dicho así en un minuto. Bueno, esta carambola a 3 bandas, si sale bien, nos va a permitir tener muestras de Marte en nuestro planeta para analizar. Y si va todo bien, en 2031 las tendremos. La exploración de Marte, lo siguiente que va a pasar es, este año, si va todo bien, la gran apuesta de la Agencia Espacial Europea. Se ha retrasado muchas veces. Este rover va a llegar a Marte también y nos va a permitir analizar posibles restos de vida pasada. Hay contribución española muy importante también de la Universidad de Valladolid, colaborando con el Centro de Astrobiología. Y para nombrar este rover, no se pudo ocurrir nada mejor en la comunidad científica europea después de una votación que nombrarlo Rosalind Franklin. 11F-1, ¿no? Rosalind Franklin. Fijaos qué justicia histórica sería que Rosalind Franklin detectara ADN en Marte. ¿Verdad? Bueno, ahí lo dejo. Lo principal de Rosalind Franklin, este dibujo es ya más realista que el anterior, es que, entre otras cosas, va a tener un taladro que va a permitir tomar muestras a 2 metros de profundidad. Ahí sí, los marcadores se habrán mantenido mucho. Y lo siguiente será esto, ¿no? Misiones tripuladas a Marte, no sabemos cuándo. Pero va a ocurrir. Va a ocurrir que, igual que esta huella fue la primera de los humanos en la Luna, esta sea la primera de los humanos esta es mía, esta no es de coña, ¿no? Pero algo parecido. Que no tenía una foto para eso, entonces... y serán hombres y mujeres, afortunadamente, los que vayan a Marte. O sea, ha pasado el tiempo desde la época en la que se inició la carrera espacial. Pues igual, en 2040, estas fechas siempre se mueven, pues tenemos humanos. Penúltimo tema, y ya me callo, os lo prometo. ¿Podremos encontrar también otras vidas inteligentes? Porque, claro, hasta ahora hemos estado hablando de bioquímica, de biología, de otras posibles vidas, de lugares. Pero, hombre, esto mola mucho, ¿no? Nos gustaría mucho, nos gustaría a todos, científicos incluidos, encontrar otros seres con los que podamos comunicarnos, encontrar otras inteligencias que hayan surgido de alguna forma y que establezcan un contacto con nosotros. Como el que estaba estableciendo antes el ruido ese que se ha callado. Yo creo que bueno, han decidido no atacar esta noche. Claro, la ciencia ficción, todo eso ha dado mucho juego y va a seguir dando, y a todos nos apasiona la ciencia ficción. La realidad, pues bueno, lo más parecido a la realidad es lo que empezaron a plantear en los años 60 pioneros como Frank Drake y como Carl Sagan, ¿no? Un radioastrónomo y un astrofísico. Y gran comunicador científico, como sabéis, y muchas cosas. Bueno, pues Frank Drake planteó esta famosa ecuación. En esta ecuación, Drake lo que quería era dividir un problema tan complejo como la posible existencia de otras vidas inteligentes en distintas parcelas para poder tratarlo científicamente y para que especialistas de distintos campos pudieran centrarse cada uno en lo suyo. Eso fue maravilloso. ¿Qué ocurre? Que si tú quieres calcular el número de civilizaciones extraterrestres y multiplicas la tasa de formación de estrellas por la fracción de estrellas que tienen planetas, por el número de planetas en los que la vida se ha podido desarrollar, bueno, que pueda tener condiciones de habitabilidad, que la vida se desarrolle, que se desarrolle la vida inteligente, que sea capaz de establecer tecnologías de comunicación, básicamente ondas de radio, y que además dure lo suficiente, tú multiplicas y te sale el número de civilizaciones fundamentales. ¿Qué ocurre? Que si tú eres optimista, piensa que los tenemos muy grandes y te salen mogollón de otras vidas inteligentes en torno a nosotros. Si eres más bien pesimista, pones números pequeños y te sale que nada o un poquito. Entonces, claro, a mí me gusta decir que la ecuación de Drake es la mejor forma de cuantificar nuestra incertidumbre, que es lo que tenemos en esto, ¿no? Entonces, bueno, haced una prueba. Bajaos, hay simuladores incluso en internet de la ecuación de Drake. Tú pones números y al final te dice, bueno, pues está lleno de vida o no está lleno de vida. Y si sí está lleno de vida, aparece ya la paradoja de Fermi.
Si hay tantas vidas, ¿dónde están todos? ¿Por qué no nos han mandado señales, ¿no? Entonces, bueno, es un tema también interesantísimo. Les hemos mandado mensajes, y este es el más famoso probablemente, una cadena de ceros y unos, que si los extraterrestres primero tienen antenas de radio, parecida a esta de Arecibo, desde la que se mandó el mensaje, esta ya colapsó lamentablemente hace un par de años, pero si ellos tienen receptores equivalentes, y lo que es un 000101010, una tira infinita, bueno, no infinita, pero de 7.000 y pico números, son capaces de ver que es el producto de dos números primos. Saben mates, tienen inteligencia. Lo ponen así en forma de estela, reconstruyen este dibujo. Me gustan los crucigramas, mogollón. Decía un amigo mío, esto solo puede descifrar un funcionario, porque tanto tiempo libre no. Y él y yo somos funcionarios. Claro, luego si queréis hablamos de qué pone aquí, ¿no? Pero seguramente a vosotros os suena, los que ya lo conozcáis, evidentemente sabéis lo que hay, ¿no? Pero alguien que lo vea por primera vez dice, esto es un señorito, ¿no? Probablemente. ¿Y el resto? Bueno, pues aquí están las claves de los elementos que constituyen los seres vivos, lo que veíamos antes, la longitud del genoma, la población de nuestro planeta, la altura media de un humano. ¿Sabéis qué humano? Andrei. Y la forma del radiotelescopio de eso que es. Bueno. También les hemos mandado un mensaje más claros. Por si acaso son un poco tontitos. Por si acaso no saben tantas mates, decimos, os lo vamos a poner claramente, ¿no? Somos estos. ¿Vale? Esta es la famosa placa que va atornillada a las Pioneer 10 y 11, lanzadas en el 72 y en el 73. Dos humanos, desnudos, hiperpolémico en la época, os recordaréis, lo habréis leído, Carl Sagan estaba detrás de esta idea y fue súper polémico por ponerlos desnudos. Si os dais cuenta, el hombre tiene el sexo evidente, la mujer no, porque ya, claro, poner algo más ya, eso atentaba a muchos principios, ¿no? La mujer es un poco más bajita, la mujer es más pasiva, el hombre saluda. 11F menos 1. ¿Os dais cuenta la cantidad de prejuicios que hay todavía? Y en la persona probablemente más abierta de mente en esa época que era Carl Sagan, pero bueno, dos humanos, el átomo de hidrógeno, la molécula de hidrógeno formada por dos átomos, para darles una pista de cuál es la unidad de medida que luego utilizamos aquí en el sistema binario para poner 14 púlsares que si haces esa raya acabas en el sistema solar. Caramba, ya ni siquiera siendo funcionario, ¿lo sabes eso? Y luego ya, una vez que estás en el sistema solar, Sol, Mercurio, Venus, Tierra, aquí hemos salido. Esta es la Pioneer y este es el tamaño de la Pioneer en relación a los humanos para que vean cómo somos. Clarísimo. Clarísimo si tienen ojos. Claro, y si no ven, y si esos extraterrestres están en un mundo, por ejemplo, con una capa de nubes muy potente que hace que sea opaco a la radiación luminosa, a la visible. Bueno, pero es un intento también de los humanos de decir, aquí estamos, universo, ¿no? Y como sabéis, un paso más se dio en los discos de las Voyager 1 y Voyager 2, que llegaron a los confines, ya están fuera del sistema solar. La parte de delante tiene cierta reminiscencia de las placas de las Pioneer y atrás pues están los famosos sonidos e imágenes de la Tierra. Animales, plantas, saludos en todos los idiomas, una maravilla, una especie de Wikipedia de la época, ¿no? Que se mandó y diciendo, oye, si alguien lo encuentra y tiene un tocadiscos analógico, lo podrá leer, ¿vale? Vale. Bueno, os lo pongo también un poco ya, porque estamos terminando para relajarnos y para que veáis que en el fondo los mensajes que hemos mandado son más bien una autodefinición de lo guays que somos nosotros. Y de que los humanos en conjunto podemos hacer algo juntos, que es comunicarnos con otras inteligencias. Y ellos nos han mandado señales. Hasta la de esta tarde solo teníamos esta evidencia, la famosa señal ¡wow! Que el 15 de agosto, de vacaciones, de 1977, y además por la noche, cuando no había nadie en el detector de Estados Unidos que lo estaba midiendo, pues un sistema para ver las señales que aparecían, que venían del cosmos, que estaba cuantificado de 1 a 9 y luego estaban las letras, y eso digamos 0, 1 a 9 y aquí empezarían las letras, cada vez más letras, avanzando en el alfabeto, pues lo que habitualmente eran unos ceros, treses, como mucho, un 7, un 6, resulta que había hecho esta famosa palabra, intensidades que eran 6 EQU por la 5, ¿no? Eso sale en muchas pelis, si habéis visto Interstellar o en muchas, sale eso en una pizarrita, solo para frikis, pero sale. Esta señal era una emisión, era una señal de radio concreta, clarísima, muy por encima del ruido de fondo que tenéis aquí.
Y claro, el operador cuando fue y vio los registros de la noche, apuntó, wow, ¿no? Diciendo, "Buah, que ahí tela". Claro, al día siguiente se volvió a mirar, claro, la tierra rota. Cuando volvió a apuntar al mismo sitio, señal WhatsApp. Mierda. No apuntó mierda, pero lo pensó. Y al siguiente, otra vez nada. Probablemente fue el reflejo en algo de chatarra espacial de una onda de radio terrestre. Y nos quedamos con las ganas. Entonces, de momento, no nos han dicho nada, ¿vale? Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando señales en el universo. Y nos vamos a plantear, y esto ya lo último, si la vida o la vida inteligente pueden ser fruto del azar o de la necesidad. Termino con filosofía. Ya Demócrito nos lo decía, que todo lo que hay en la Tierra es fruto del azar y la necesidad. Un biólogo teórico como Jacques Monod decía que somos el resultado del azar, de una jugada de suerte en el casino de Monte Carlo, decía él. Y que estamos aquí por casualidad. Y que la suma de casualidades que han generado nuestra vida no pueden haberse dado en ningún otro sitio. Sin embargo, hay otros científicos, como el paleontólogo Stephen Jay Gould, que dice que somos o éramos necesarios, que la química, cuando es suficientemente compleja, acaba generando biología. Por lo tanto, si somos la suma de muchos azares, probablemente estemos solos. Pero si somos el resultado necesario de la evolución de la química en la biología, probablemente estemos rodeados de otras vidas. Yo lo que os pido es que sigáis mirando al cielo, que os sigáis emocionando con las grandes preguntas y acabaréis, yo creo, llegando a la misma conclusión que el gran autor de ficción, Arthur C. Clarke, cuando decía, a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces pienso que en cualquiera de los dos casos la conclusión es eso. Muchas gracias. Vale. Os había dicho que no iba a responder a nada y ahora tenéis la cabeza más loca que antes. Eso es mi centro de investigación, un día de primavera, rodeado de vida terrestre de momento. En el sotanillo de eso meteremos los marcianos cuando vayan apareciendo. Preguntas. He dejado muchos miembros abiertos para que si queréis podamos... Bueno, en primer lugar, felicitarlo por la extraordinaria charla, que ha sido muy amena y muy interesante. Yo me he quedado al final con la gana, que seguro que va a hablar sobre Oumuamua. Y me gustaría, porque últimamente parece ser que ha habido un proyecto, seguramente sin financiación, no se llegará a realizar, en el cual se intenta mandar una nave a fin de alcanzarlo y analizar qué fue aquello. Me gustaría, si es posible, que nos hablaran un poco de ello. Muy buena pregunta. Oumuamua es un... Vamos a ver, hay dos opciones sobre qué es Oumuamua. Una la tiene una opinión es de toda la comunidad científica. La otra opinión es de un señor. Lo que pasa es que ese señor es Avi Loeb, que es ha sido el jefe de astrofísica de Harvard, que no es ningún pelado. Bueno, pues todas las pruebas indican, no tengo aquí una foto de Oumuamua, pero es más o menos de esta forma. Es un edificio de los 4 grandotes de Madrid de ahora, de 250 metros, que están al lado de Plaza Castilla, de ese tamaño. Se considera que es un asteroide extrasolar que ha estado vagando por el cosmos y fue atrapado por el Sol y Júpiter, por la masa de nuestro sistema, y pasó tangencialmente y de forma, si este es el plano de nuestro sistema, hizo así, en torno a Júpiter y se fue. Es uno de una creciente familia de asteroides extrasolares que se han detectado y analizado. Hasta ahí, ciencia. Avi Loeb publicó un artículo junto con un postdoctoral de su laboratorio hace 4 años, más o menos, en el que decía Oumuamua es el resto de una nave interestelar abandonada. Y dijeron todos, ¿qué? El señor catedrático de Harvard, ¿sabes? O sea, perdón. Claro, se lo publicaron porque es catedrático de Harvard, sino si cualquier otro humano manda eso a una revista de ciencia. Unos cálculos, unas historias, pero evidentemente sin ninguna. La comunidad internacional entre la risa y el descrédito y tal. Bueno, pero él vio un filón ahí. Creo que esta grabación no lo veo nunca. Y dijo, voy a publicar un libro y me voy a forrar. O sea, la librera de turno se vendería mucho más, ¿no? Y publicó un libro que, si os dais cuenta, yo mismo, mi libro lo he titulado con un interrogante. ¿Estamos solos? No, no lo sé. Él
lo titula Extraterrestres, las señales de la primera civilización extraterrestre fuera de la Tierra. ¿Cómo está? ¿Para qué vas a poner interrogantes si lo tienes tan claro, no? Y bueno, que lo he leído, de hecho me lo mandó la editorial para hacer una crítica y dije, como a la crítica, vamos, hice un hilo cortito en Twitter y ya. Me parece absolutamente aberrante. O sea, no tiene ninguna razón de ser, nada. Y hay que recordar, acabábamos hablando de filosofía, pues hay que recordar lo que decían Hume y Laplace, que propuestas extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Nada de lo que cuenta Biloel en su artículo y en su libro es extraordinario como pruebas. Entonces es que a mí le gustaría que fuera una nave espacial. Ni siquiera la venta de la aceleración cuando se acerca al sol. Y no, que todos los demás astrofísicos que saben igual que él han repetido las cuentas y no tienen nada. No hay ninguna base de eso. Bueno, de hecho es que hay muchos más. Creo que se llama Borisov, hay otros más y se estudian sus trayectorias y cada vez la capacidad de detección que tenemos es más alta y se detectan muchos más. Y probablemente con James Webb se detectarán muchos más. Pues, perfecto, claro, no. Nuestro sistema solar no está aislado del resto del universo. De cuando vienen objetos y nos atraviesan, nos tocan y se van. Si dices que es una nave, tienes que probar que es una nave. Entonces yo prefiero leer Cita con Rama, por ejemplo. Prefiero ir a la ciencia ficción de verdad, no a que la ficción la revistan de ciencia la publique. Es un poquito... Tenía otra segunda pregunta sin querer abusar para parar. ¿No? Relativa al hallazgo de las líneas en Venus. Y Sí. al nuevo interés que han despertado en las agencias. Sí, Si tendrá relación, si... Mira, por si acaso, traía yo aquí un poco de Venus. Que Venus, he dicho que iba a hablar 4 diapositivas, por si surgía la pregunta de Venus. ¿Venus es así de bonito? Esta es una imagen en ondas de radio de los orbitadores, porque las nubes que tiene Venus son muy densas, muy opacas, y no permiten ver. Ahora la sonda Parker de la NASA, se lo habéis visto antes de ayer, publicó unas imágenes en el visible, pero básicamente no se puede ver la superficie de Venus si no es con ondas de radio, con radar. Esto sería la superficie. Venus ha tenido un efecto invernadero desbocado y su superficie está ahora a unos 400 grados de temperatura. Es el infierno. Lo que ocurre es que, bueno, esta es una de las primeras naves soviéticas que llegaron a Venus, la Venera 13, ¿no? Los soviéticos fueron los primeros en llegar a Venus y en llegar a Marte con éxito a la superficie. Si hacemos un perfil de temperatura en las nubes de Venus, esta es la temperatura, próximas al suelo están, pues, como el suelo, a 400 y pico grados, pero si nos vamos a una altura de unos 50 kilómetros, tienen más o menos 10, 20, 30 grados de temperatura. Entonces, ya desde los años 50, el propio Carl Sagan y otros, 60 en el caso de Sagan, varios científicos dijeron, en estas capas de nubes a lo mejor puede haber algún ser vivo parecido a los que nosotros conocemos, flotando en las nubes, microorganismos que flotan en las nubes, pero eso ocurre. Estos días que tenemos tanta calima y que no ha llovido y tal, los aerobiólogos se forran analizando cantidad de microorganismos que están suspendidos en las nubes. Pues algo parecido en Venus. Y bueno, pues eso se puso muy de moda, ¿no? Y hace 2 años escasos, de hecho, curiosamente, y eso fue muy gracioso, este libro salió el 17 de septiembre de 2021, de 2020, 17 de septiembre de 2020, y el 20 de septiembre de 2020 apareció la campaña de promoción, pero no tengo tanto poderío, surgió la noticia de que se había encontrado fosfina en Venus y según se interpretaba ese artículo que era una señal inequívoca de vida. Toma ya. Incluso hubo blogs y hubo medios de comunicación que hacían hasta una dinámica de los microorganismos, cómo se comportaban dentro de estas nubes. O sea, de nuevo, caramba, pruebas extraordinarias, ¿sí? ¿Cuál era la prueba? Que en estas capas de nubes había una molécula que es la fosfina, como usted bien decía, que es pH3, un átomo de fósforo y 3 de hidrógeno, que en la Tierra se produce por los microorganismos. Y decían los investigadores, en el artículo fueron bastante prudentes, estos son investigadores, digamos, estándar. Y dijeron, bueno, si en la Tierra tienen origen biológico, a lo mejor hay un origen parecido en Venus y por lo tanto podría ser una de las posibilidades que sean producto de la vida. En los blogs, en los media, tal, no sé qué, se dijeron, se ha encontrado vida en Venus. Ya está. Vamos a poner aquí condicionales y tal. Y bueno, pues la fosfina lo que se sabe es que realmente no es un biomarcador. En relación con lo que decíamos al principio, no es una molécula que solo produzcan los seres vivos. La propia química genera fosfina. La gran atmósfera densa de Júpiter y de Saturno tiene fosfina. Por lo tanto, no es suficiente decir encontrado fosfina para decir encontrado vida. ¿Qué ha producido eso? Un nuevo interés en Venus. O sea, eso, digamos, la fosfina no es un marcador de vida, pero gracias a eso, la NASA
ha habilitado 2 misiones que las tenía un poquito en segundo plano porque el protagonista era Marte y van a salir en 2028-2030, si va todo bien, Da Vinci, que va a llegar hasta la superficie y va a... Sobre todo va a estar volando por las nubes, pero va a analizar bastante bien la dinámica de esas nubes, y Veritas, que va a hacer mapas topográficos desde el mismo. ¿Vale? O sea que Venus vuelve a estar de moda. Eso pasa muchas veces en ciencia. Un artículo polémico, tal, no sé qué, pero que llama la atención para volver a estudiar científicamente. ¿Más preguntas? Primero el señor de atrás. Marilo. Primero el señor de atrás. Yo quería comentar, porque antes has mostrado cómo la vida ha sido capaz de adaptarse a situaciones muy extremas, de temperaturas muy frías, muy cálidas y demás, ¿no? Pero yo entiendo que esto es adaptación a esa situación, por presión del entorno, selección natural, etc. Pero el origen en sí, el primer germen de vida, en el momento en que surge, las condiciones no son mucho más restrictivas. De hecho, has comentado también, ¿no?, que la Tierra solo surgió una vez. Y somos resultado. Nunca se ha podido replicar en laboratorio. No. Mira, muy buena pregunta, muy buena, digamos, observación. Que haya surgido solo una vez, no tenemos evidencia de eso. Somos el resultado de un origen que fue suficientemente bueno. En ese árbol de la vida que mostraba, ese tronco de la vida que lleva a Luca y que se diversifica, todos los demás somos descendientes de Luca y de ese origen. Pero en paralelo a ese árbol, a veces lo muestro como otros arbolitos pequeñitos que hay alrededor. Hay otros posibles orígenes de la vida que se pueden producir aquí. No sabemos, porque no queda constancia de ellos. Pero nada impide que no algo tan grande como nuestro planeta, con tantos microambientes como veíamos en ese dibujo, ¿verdad?, de Eduardo Say, pues puede haber surgido vida o intentos de vida en otros sitios. ¿Y en qué condiciones? La primera parte de tu pregunta. Claro, pues no lo sabemos. No sabemos si la vida surgió a temperatura muy alta, por ejemplo, en sus unidades hidrotermales, o a temperaturas moderadas, por ejemplo, en los pequeños charcos de agua templada, o en interfaces con hielo, si es que había hielo, o en aguas con pH muy ácido o muy básico. Distintos autores tienen distintas ideas. A veces son irreconciliables las posturas, pero en el fondo no lo sabemos. O sea, no sabemos cómo era la diversidad de ambientes hace 3.800 millones de años más o menos, y en cuál de ellos se generó esa vida que acabó llegando aquí. Tampoco sabemos cómo de importante fue para la preparación de la sopa prebiótica. Estamos aquí haciendo maridajes cuánticos, ¿no? Pues en esa sopa prebiótica si había ingredientes que nos vinieron de fuera y que algún meteorito te aportó algún sabor exótico a la sopa, de forma que eso posibilitó la vida. O sea que no es fácil saber en qué condiciones surgió. Y en ello estamos, pero es muy complicado. Lo que sí es cierto es que una vez ha surgido, se puede adaptar, como bien dices, a cualquier condición física. Bueno, yo creo que ya la última pregunta, porque tenemos también que no firmen los libros, entonces a este señor de aquí. Has hablado de que bueno, la exploración espacial pues está buscando, en este sentido, planetaria, pues rastros de vida y demás. Y has avanzado algo con lo de los tardígrados, ¿no? La posibilidad de esa contaminación por parte del ser humano cuando mandamos esas sondas y demás, ¿sería distinguible de alguna manera saber si es contaminación nuestra o...? Es otra gran pregunta. Ese es el ámbito de estudio de la protección planetaria, el campo de trabajo en el que intentamos que todo lo que se manda fuera de la Tierra esté suficientemente limpio y esterilizado como para no llevar microorganismos. La realidad es que todas las superficies de nuestro planeta están tapizadas de microorganismos. Lo que nosotros tocamos, este micro, si le hiciéramos ahora una prueba, y ahora que ya no estamos tan obsesionados con las superficies, ¿verdad? Hace 2 años yo no lo habría tocado ni tú me lo habrías tocado, sería todo así, pero ahora ya nos hemos normalizado, ¿no? Esto tiene de media 1 millón de microorganismos por centímetro cuadrado. Fíjate. Entonces, si tú estás ensamblando un robot como esos que van a Marte, que está lleno de microorganismos, estás llevando vida terrestre, estás contaminando y además estás falseando el experimento, estás generando un falso positivo, ¿no? Se supone que cuando alguien detecte por primera vez algo compatible con vida fuera de la Tierra, va a haber que analizarlo muchas veces para estar seguros que es vida endógena y no, por ejemplo, que decirte Staphylococcus epidermidis de nuestra piel, que un ingeniero puso el dedito en un panel solar de no sé dónde y se quedó ahí.
Entonces, sí, hay medidas de limpieza, de descontaminación y de reanálisis ya previstas para cuando alguien diga que ha detectado. Bueno, yo creo que ya empiezan los nervios del examen, ¿no? ¿Verdad? Venga. ¿Empezamos con el examen? María. Venga. No sé si vas a tener que coger ese micrófono o vamos a poder utilizar los millones o los aranchas. ¿A 10 o 20? 10. Lo que pasa es que no comparto ahí lo del café. Ese no tienes que utilizar el fijo. Sí, es el sí. Mira, razón. Ay, Si alguien se ha quedado con preguntas o con curiosidades, os he dejado mi correo electrónico y mi Twitter. Y ahí podemos seguir hablando. Bueno, aprovecho para convocaros el día 10 de marzo, que vendrá Fernando Valladares, es un ecólogo de referencia, y vamos a hablar mucho sobre sostenibilidad, sobre el planeta y sobre todo lo que esperamos. No tener que limitar el aforo por ninguna variante, por ninguna silenciosa, nada. En cualquier caso, seguidnos en las redes, que arroba ciencia la carta, o las redes de la biblioteca, porque ahí iremos poniendo toda la información. Vaya, 10 o de 20. de 10 me han dicho. Bueno, ya sabéis cómo va, ¿vale? Nos metemos en kahoot.it y metéis este número en el pin de juego y cuando estemos más o menos todos, pues empezamos. Y Gabriel no me ¿Yo puedo jugar? Yo tampoco. Pues Yo tampoco, me han ¿verdad? puesto a hacer el kahoot para que no salga. Aquí hay unos cuantos que no lo sabemos ya. No tenía que haber marcado la solución buena. Yo tampoco, yo también he tenido acceso a Tú también. He tenido acceso. Venga, vamos. ¿Sí? ¿Vamos? Venga. Pues empezamos. María, tienes que cantar. Ay, perdón, vale. Pero ya queda muy poco. Los 6 elementos principales que nos ha dicho Carlos que formaban parte de la mayoría de la base de los servicios. Lo tenemos ahí. Yo creo, Arantxa, que hemos dejado poco tiempo. Sí, yo creo que sí. Ya está.
¿Podría tener origen extraterrestre la vida de la Tierra? No, esa hipótesis imposible, sí, pero me prueba sobre ello, sí, y es lo más probable. Pues sí, pero no hay pruebas sobre ello. Vamos a seguir. ¿Qué lugar de nuestro país se conoce entre los científicos como Marte en la Tierra? El desierto de los Monegros, el río Tinto, las salinas de Santa Pola. Río Tinto. ¿Qué planeta del sistema solar tiene actualmente la mayor temperatura media en su superficie? Venus, Mercurio, Io. Venus. Si actualmente existiera vida en Marte, ¿dónde sería más probable encontrarla? ¿En su atmósfera, en su subsuelo o en la superficie de sus regiones ecuatoriales? A mí no preguntas, Sí, en su subsuelo. ¿Cuáles son las próximas misiones que llegarán al satélite Europa? Cassini-Huygens, Europa Clipper, Europa Lander o JUICE Europa Clipper. ¿Sí? ¿Cuántos planetas extrasolares se han detectado hasta ahora? ¿Casi 1000, casi 3000 o casi 5000? Casi 5000. Esta no la sabíamos casi todos. Seguimos. ¿Existen planetas fuera del sistema solar con condiciones de habitabilidad? Sí, no, es imposible saberlo. Sí. ¿Quién planteó en el 1961 una famosa ecuación para estimar el número de civilizaciones que podrían existir en el universo? Albert Einstein, Frank Drake o Isaac Asimov. Muy bien. Está todo. Venga, y vamos a por la última. Venga, la última. ¿Cuántas señales de radio detectadas en la Tierra se habrían producido por una forma de vida inteligente extraterrestre? Sin contar la de esta tarde, ¿eh? Ninguna, una o decenas de ellas. Ninguna. Voy a brincar, ¿eh? Venga, el podio. En el número 3, Irene. ¿Dónde está Irene? En el número... Y en el número 1, el doctor Bacterio. Los premios los... Y en el 2, Marciano Carrera. Marciano Carrera. Bueno, pues yo creo que esto es muy difícil. Y se queda Marciano Carrera, ¿dónde está?